Hola, buenas tardes amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo para Capitalismo Revolucionario, como siempre aquí conversando temas que nadie más conversa, porque tenemos muchos youtubers de derecha, muchos youtubers de política, pero nadie, por ejemplo, ha hablado, como vamos a hablar ahora, de la hispanidad, de Leyenda Negra. Vamos a hablar de lo que es la necesidad de tener una identidad como hispanos. Vamos a hablar de cómo esta pandilla de vikingos que vivían en chozas lograron dividirnos y convertirnos a nosotros los civilizados, los que teníamos universidades, iglesias de piedra, un idioma complejo y rico del cual ellos se alimentaron para tener un idioma decente, porque si nosotros sacamos todo el latín de los idiomas anglosajones y germánicos, no queda más que el unga propio de los bárbaros. Entonces ellos de alguna manera un momento salieron de sus chozas, nos convirtieron a nosotros en una civilización que pelea entre sí, eso a principios del siglo XIX, y ahora parece que nosotros somos los tercermundistas. Entonces todo eso que ocurrió y cómo nosotros necesitamos recuperar también esa identidad, porque esas fuerzas de civilización que tenemos es la que nos va a permitir salir también de este hoyo en el que estamos metidos. Y por eso traje al youtuber, periodista, desempeña también trabajo de tipo historiador, aunque me confesaba que no es su grado, digamos, pero está bien. Patricio Lons, que tiene un canal que se llama Historia con Patricio Lons, y tiene una página de internet que me la puede recordar él mismo. ¿Cómo está, Patricio? Hola Juan, un gusto charlar contigo, ¿eh? Al fin pudimos conectarnos. Sí, tengo un portal que se llama patriciolons.com y bueno, y estamos armando otro portal en base a semanadehispanidad.com. En semanadehispanidad.com es una iniciativa de Marcela Nardín, que es mi socia, donde arrancamos con la idea de convocar al mundo hispánico a defender nuestra civilización entre el 6 y el 12 de octubre. Entonces, cualquier oyente tuyo quiere participar publicando un artículo, se comunica a semanadehispanidad.com, ahí va a encontrar un correo de contacto, y dice, bueno, yo voy a publicar tal artículo en tal lugar entre el 6 y el 12. Nos manda los enlaces y nosotros lo anunciamos previamente y el día que lo publique lo subimos. Entonces, yo pensé que se iban a comunicar 3 o 4 historiadores amigos y 4 o 5 periodistas, y ya hemos pasado más de 50 instituciones que están adhiriendo con contenidos y no damos abasto. Estamos medios saturados, pero felices, porque bueno, vemos que una civilización que compartimos, ¿cuántos? 600, 700 millones de personas, si contás a los filipinos, aunque los filipinos han perdido buena parte del español, el tagalo tiene todavía elementos del español, y si compartís al mundo lusitano, pasamos los 900 millones de personas, ¿no? Toda una civilización que creo que, Juan, de alguna manera, desde nuestros particularismos, tenemos que ahondar en ella, tenemos que confluir en el elemento de unidad. ¿Por qué? Porque vos y yo podemos hablar Andes por medio, tenemos una cordillera, las cumbres más altas de América, y podemos conversar porque tenemos la misma lengua, y en algunos casos la misma religión. Entonces tenemos el mismo... o culturalmente la misma religión. Sí, bueno, culturalmente sí, porque voy a misa a menudo, porque me toca culturalmente asistir a estos ritos, y lo hago con mucho respeto y con mucha digamos, o sea, con frecuencia, con respeto, y también con cierta experiencia de identidad personal, porque para mí ser católico, independiente de que no tenga fe, y todo el mundo lo sabe, es mi identidad como cultural o casi étnica, digamos, está en mi sangre, por alguna manera. Claro, porque, a ver, vámonos más atrás en el fondo. Vos sabés que cuando cae el Imperio Romano, que es la primera gran construcción de la civilización junto con los griegos en Occidente, pero cuando cae ese imperio, Europa era un caos. Y los que empiezan a rescatar todo el conocimiento que había desarrollado Grecia y Roma, que habían desarrollado, oye, la flauta que habían desarrollado, desde el Partenón al Coliseo, desde las construcciones hasta el sentido de los acueductos. O sea que el tema del manejo de agua que hace Roma es lo que nos permite crecer poblacionalmente, ¿no? Porque si no, los pueblos que no tienen manejo de agua se quedan en una suerte de tribus alrededor de un arroyo.
Los que empiezan a recuperar todo ese conocimiento son los monjes benedictinos. Por eso San Benito de Nurcia es el patrono de Europa, ¿no es cierto? Y por eso en realidad los europeos al comienzo no se identificaban como europeos, se identificaban como cristianos. Europa era la gran cristiandad, la magna cristiandad. Claro, los musulmanes les decían los latinos en las cruzadas, ahí vienen los latinos. Sí, pero y veían a Europa como la tierra enemiga, que creo la siguen viendo, ¿no es cierto? Bueno, a pesar del cisma de Oriente... Ahora la están invadiendo pacíficamente. Sí, y con los vientres de sus esposas. Y con la complicidad de dirigentes europeos que se nota que odian a Europa, porque lo están permitiendo y saben que eso es la muerte de Europa. Porque saben, el europeo tiene pocos hijos y claro, si hay que subvencionar a millones y millones de inmigrantes que tienen un montón de hijos, a ellos les subvencionan los hijos, pero si un matrimonio que es un joven quiere formar familia y tiene dificultades, ¿sabes? Para él no hay subvención, no hay crédito familiar. Ahora, los países que sí están haciendo créditos para familia, como Polonia o Hungría, ven crecer su población, ¿cierto? Rusia también está tomando un camino similar para apoyar a los jóvenes que quieran formar familias numerosas, ¿no es cierto? Y Rusia tuvo casi un siglo de disminución neta de la población. Y sí, vos pensás que Rusia tiene más o menos la misma población que cuando se inició la Revolución Soviética. Claro. ¿Cierto? Hoy están en 145 millones de habitantes y con muchísimo esfuerzo están apoyando para que la gente tenga hijos, ¿no es cierto? Entonces, esa identidad, por eso hay un video muy bueno que recomiendo a todos tus televidentes que se llama Iglesia Católica Constructora de la Civilización. Thomas Woods. Sí, Thomas Woods, exactamente. Un anarco-libertario capitalista católico. Es una cosa, sí, una cosa así. Pero Thomas lo interesante... Yo les recomiendo de Thomas Woods, no solo ese que es muy bueno, Iglesia Católica Constructora de la Civilización, es un tremendo documental y también es un libro muy bueno, pero además, si leen en inglés, lean Guía Políticamente Incorrecta de la Historia de Estados Unidos, porque ahí presenta varias cosas que también a nosotros nos interesan desde el punto de vista hispano, y Meltdown, sobre la crisis subprime. O sea, que no tienen mucho que ver con lo que estamos hablando, pero es de Thomas E. Woods. Muy buenos libros. Bueno, esa crisis sí muestra también la decadencia de Occidente, ¿no es cierto? Claro. Por eso él habla de la parte buena de Occidente y también la decadente. El libro ese, Iglesia Católica Constructora de la Civilización, está en PDF, creo que está liberado. ¿Está en castellano? Sí, sí. Ah, ya, sí. Porque Thomas Woods no suele ser traducido, digamos. Hay que leerlo en inglés normalmente. Sí, yo lo he visto en algún lado, por ahí me llegó, no sé si lo tengo, pero creo que lo tengo en un PDF. Ahora, esa civilización es la que luego nos forma a nosotros los pueblos de América, ¿no es cierto? Es decir, acá con respecto a, justamente a la leyenda negra, los aborígenes se adhieren en masa a Hernán Cortés para poder justamente enfrentar al Imperio Azteca, que uno se maravilla porque Tenochtitlán era una suerte de Venecia, etcétera. Sí, pero eran imperios parasitarios que se sostenían en base al trabajo esclavo, es como el antiguo imperio Sumer, ¿viste? Sumeria o Egipto, y bueno, tenían dificultades para sostenerse en el tiempo, porque se sostenían solo en base a la esclavitud, ¿no? El equivalente de euroasiático del neolítico tardío, digamos. Sí. Claro. Bueno, sí, más, de hecho, varios pueblos vivían todavía en la Edad de Piedra. Había pueblos que no tenían manejo de metales. Bueno, de hecho, los aztecas, las espadas que hacían, las hacían de obsidiana, que es una piedra muy filosa. Afirmada con madera. Sí, exactamente, que funciona, pero es una piedra. El manejo de metales era un tema que venía mucho más atrás. En realidad lo que llevan el manejo justamente metalífero y el manejo de la minería, aun cuando obviamente que había algunas tribus que sí tenían oro y que tenían algún tipo de joyería, pero los que manejan la industria minera en serio la traen los españoles, que traen nuevas técnicas y que desarrollan nuevas técnicas con mercurio acá para poder hacer una extracción digamos más eficiente. Y por otra parte, los españoles se encuentran con una esclavitud feroz acá dentro de América. Claro, pero déjame
déjame Por eso ellos van modificando, ¿viste? Pero te cierro con esto, la Anita, ya la conozco, todo eso lo van modificando de a poco. Déjame responderte lo que diría una persona lavada de cerebro como son la mayoría de los habitantes de nuestra civilización. Pero los españoles trajeron todo eso maltratando a los indios, les pegaban y los tenían trabajando de sol a sol y los esclavizaban y les robaron su cultura y les prohibieron hablar su idioma y les por ahí y ahora les arrojaban enfermos para que se contagiaran. Me han dicho eso. Son cosas, estos son todas cosas casi textuales que me han dicho personas. ¿Qué le decimos a esa gente? Bueno, a ver, me tiraste tanta cosa a la vez, pero bueno, primero que vinieron muy pocos españoles. En 300 años vinieron pocos. Es decir, si vos decís que con esos poquitos españoles podían dominar a millones de indios, bueno, quiere decir que había un problema acá, ¿no es cierto? En realidad no era así. Fíjate que la mayor encomendera, o sea, la que tenía mayor encomienda de indios, era Isabel de Moctezuma. La hija del emperador Moctezuma era la principal esclavista. Y España lo que hizo fue ir modificando todo ese sistema, porque tampoco podía por la fuerza, no es que llegaba con una fuerza inconmensurable de soldados. Entonces la primera generación aceptaba el cristianismo porque lo veían como el Dios bueno, abandonaban los sacrificios humanos, abandonaban el canibalismo y empezaban a considerar como personas a las personas que trabajaban bajo sus sistemas de esclavitud que ellos ya tenían. Ya en la segunda generación empezaba a abandonar ritos paganos y además empezaba a pagarle a la gente que trabajaba. Recién con la tercera generación lograron abolir la esclavitud indígena. Claro. Ese es un tema. Pero eso está que le sacaban. ¿Hay una documentación? ¿Cómo? ¿Hay una documentación respecto de la? Por supuesto que sí, incluso te digo más. Enseguida se empezó a evangelizar y educar a punto tal que a Carlos V le llega un reclamo sobre el maltrato que se veía en algunos lugares en un perfecto castellano del siglo XVI escrito por un aborígeno. Creo que, si mal no recuerdo, es el de Guamán Poma, pero hay un trabajo que se encontró archivado en la Universidad de Copenhague, una cosa rarísima donde se encontró, donde el que le escribe al emperador, Carlos V, que en aquel momento era el emperador del mundo, se lo escribe ya en castellano, perfecto. Entonces le dice, pasa, y hace todo un relevamiento de cosas que él veía. Cuando a Carlos V le llega ese informe, ordena parar la conquista y llama a lo que se llama controversia de Valladolid, donde hablan las distintas figuras en discusión, y donde se descubre que había determinados abusos y se toma toda una política para acabar con ese tipo de abusos. Porque además había pícaros entre los encomenderos. Algunos le dijeron, no, es mentira que maltratamos personas, en realidad son bípedos, dicen algunos para mentirle al rey. Son bípedos, la gente cree que son humanos, entonces el rey empieza a preguntarle a los sacerdotes, perdón, ¿qué es eso de bípedos? No, son personas que pueden hablar, hablan, y aprenden nuestro idioma, lo aprenden. Y un sacerdote le dice, y aprenden el latín litúrgico y teología. Bueno, listo, son seres humanos, no se discute más. Hoy a uno le parece como horrible que se haya discutido eso, pero pensá que no había imagen, no había televisión. Bueno, en Argentina... Vos te manejás con el informe que te mandaba. En Argentina asistimos al triste espectáculo de verlos discutir. Yo lo vi a través de YouTube durante prácticamente todo el año respecto de si el producto de la relación sexual entre un hombre y una mujer es un ser humano. Así que si claro. se quieren escandalizar con una discusión, tenemos acá una parecida, digamos, bastante cierto. Acá se está discutiendo eso, y si el bebé que se va gestando en el vientre de su madre es humano o no es humano. Claro, debe ser una cosa de plástico que de golpe se convierte en persona, ¿no? O sea, digamos que cuando el bebé nace, el canal vaginal es como un canal mágico, y otros dicen que no tiene vida. O sea, sería que es algo que está muerto y luego resucita. Yo creo que a veces esos abortistas y ateos son más religiosos que yo, porque creen absolutamente en la resurrección de los muertos. Creen que es una cosa que está muerta y luego tiene vida. Eso es absurdo. Bueno, yo también creo en la resurrección final, ¿no es cierto? Pero ellos creen, es un absurdo. Ya creen que la vida... nosotros, la gente que está a favor de la vida, digamos,
Algunos serán ateos, la mayoría son religiosos, pero los que estamos a favor de la vida entendemos que la vida es un proceso biológico que tiene una fase. Ellos creen realmente en el milagro de la vida, porque de pronto nace y está vivo, y estuvo muerto 9 meses. Y 9 meses creciendo, Claro. O sea, las células multiplicándose, pero no estaba vivo según ellos. Bueno, oye, pero no volvamos al tema, pero te quería comentar que según mi abuelo materno, yo sería descendiente directo de Isabel de Moctezuma. Así que por ahí mi antepasada indígena, tuvo muchos indígenas esclavizados y los maltrataba y todas esas tonteras que dicen. Bueno, lo que pasa es que el problema que ellos tienen con España es que sí, los imperios aztecas sí esclavizaban gente. Y de a poco se fue organizando eso hasta que cambiaban. De hecho, vos hablás con los descendientes de Moctezuma, que algunos viven en México, otros en España, y creo que había uno en Buenos Aires. Y por supuesto que, digamos, recuerda, sí, que fue un imperio, todo lo que quiera, pero ninguno tiene ninguna gana de volver a ese espíritu de canibalismo, ¿no es cierto? De hecho, todos reconocen el aporte español a su cultura. Es más, cuando comienzan los movimientos revolucionarios en México, uno de los alcaldes de la Ciudad de México se llamaba Cano y Moctezuma, y él se planta enseguida en defensa del rey. Pero mucho antes, siglo XVI, ya cuando los indios empiezan a recibir un desarrollo muy interesante, y que luego llega Pizarro a Perú y Pedro de Valdivia a México, a Chile, que hay muchos chilenos hablan de Pedro de Valdivia como el gran fundador de Chile. No, claro, y le tenemos una estatua. Y me parece muy bien. Hay un trabajo de un historiador que es mapuche, y él dice, gracias a España él lo titula Perdón España, el artículo, y él dice que han sido muy injustos con España, porque bueno, el primer encuentro, y es violento como suelen ser los encuentros, pero gracias a España él puede escribir su maravillosa lengua, gracias a España aprendieron medicina, gracias a España aprendieron a cocinar otros alimentos, a construir viviendas, etc. Entonces, buena parte de estos disparates que se dicen sin saber, ¿no es cierto? Mirá, ¿cómo sería el impacto civilizatorio? Que vos conocés la historia de Pocahontas, pero la verdadera. ¿Para qué te cuento esto de Pocahontas? Sí, ya cuéntame lo de Pocahontas, también está Jerónimo. Ahí está, pero ¿para qué comienzo con Pocahontas? Cosa que en realidad se basa en la historia. Hubo un español bastante malo que ahí se llamaba, mira, como un político argentino, mira, curiosamente, ahora me voy a acordar, que va de Cuba al sur de lo que hoy es Estados Unidos y comete una serie de abusos, ¿no? Entonces el gobernador de Cuba manda un oficial joven que se llama Juan Ortiz, que tenía 18 años, a buscarlo para castigarlo. Cuando llega, los indios ven venir otra vez blanco y dicen, otra vez, pero esta vez los indios les ganan de mano y los capturan. La cosa es que el hijo los matan a casi todos, menos a uno, Juan Ortiz. La hija del cacique se enamora de Juan Ortiz. Le pide a la mamá, dale, pedile a papá que lo quiero, bueno, me lo quiero quedar. Bueno, al final lo salvan, lo habían quemado un poco, le han puesto las brasas, pero le perdona la vida. La cuestión que la India se lo lleva a una tribu vecina para que lo cuiden, porque su padre lo quería matar. Pasan los años y el gobernador de Cuba dice, al final no vuelve ninguno, ni el primero, ni el malo, ni el que fue a buscarlo. Manda un tercer grupo armado, y habían pasado 10 años, y estos soldados españoles de golpe se cruzan con unos indios. Los soldados españoles se preparan para el combate, y el indio le contesta en perfecta tonada, creo que andaluza, le dice, no disparéis, soy cristiano. Cuando se pone a conversar con los indios, ¿qué había pasado? En 10 años, fíjate la fuerza civilizatoria de un chico de 18 años, ya era un hombre. Entre sus 18 y 28 años, él le había enseñado español a toda una tribu y los había evangelizado, los había catequizado todos, los había hecho cristianos, los había bautizado. Una obra extraordinaria. Es decir, que un muchacho de 18 años ya tenga tal formación en su civilización, en su cabeza, tan bien armada para que en 10 años pueda civilizar a un pueblo, y que ese pueblo aceptó todo eso.
porque vieron en eso un salto espiritual. Y estaba difícil para él imponerles algo, digamos. Tenía... No está en ninguna condición, estaba medio chamuscado, pobre, necesitaba mucha crema para la piel. Está en absoluta inferioridad de condiciones. Y bueno, fíjate la fuerza que tendría que todos esos pueblos, porque el tema es que el hombre pagano es un hombre que vivía angustiado por el más allá, por qué va a ser el día después de su muerte, ¿no? Su hálito final, todo eso era angustia. Y en el cristianismo, los pueblos tanto europeos como los pueblos americanos encontraron una explicación a todo eso. De ahí que el cristianismo siempre ha sido más feliz que el paganismo, ¿no es cierto? Eso uno lo ve incluso en el paganismo oriental. Uno toma, por ejemplo, habitantes de la India y de Japón, los que son paganos y los que son católicos, tienen un carácter distinto. Los católicos evidentemente son más felices, ¿no es cierto? Y bueno, Juan Ortiz escribe la historia, la publica en Madrid, y un tal John Smith que existió, compra el libro, lo traduce en inglés y se pone el de personaje. Hasta eso se robaron los ingleses. E inventa el nombre Pocahontas. La India tenía otro nombre, ¿no es cierto? Pocahontas es un nombre que suena más propio de las tribus del norte de Estados Unidos o del sur del Canadá, ¿no es cierto? Es otro tipo de lengua aborigen. ¿Y Jerónimo? ¿Qué pasa con Jerónimo? Yo tuve oportunidad de hablar con un bisnieto de Jerónimo y le pregunté, bueno, ¿cómo es la verdad? Parece que Jerónimo le pusieron por un pueblo donde él estuvo, ¿no es cierto? Me dice, mira, sí, mi bisabuelo era bautizado y hablaba español, y me dice, y ya eran, me dice, no es que haya sido un católico ejemplar, más bien cuando le convenía, pero ya su cultura iba por ahí, porque ya era sedentario. Y ya llevaba 3 generaciones, o sea, los abuelos de Jerónimo ya eran sedentarios. Entonces, ellos en realidad con el pueblo, con España, de España reciben civilización y la agradecen, ¿no es cierto? En cambio, el hombre blanco anglosajón va al exterminio de ellos. Claro. De ahí que su rebeldía, ¿no es cierto? Pero vos tenés entre las fuerzas españolas, tenés indios y tenés negros. El primer general negro americano es un hombre de raza negra que se escapa del sur de Estados Unidos, llega a la península de Florida, pide protección, junto con varias personas de raza negra. España no solo los protege, sino que los considera enseguida, los nombra súbditos del rey de España, súbditos de su católica majestad. Eso era una protección enorme. Entonces, pero viendo que los anglosajones iban a seguir fastidiando, crearon una unidad militar con ellos y construyen el fuerte Mosé. Y se les da instrucción militar. Se los prepara como una unidad militar, se les enseña a combatir, se los equipa, se les pone un uniforme, se les pone armamento, se les pone grados, y uno de ellos llega a general. Así que el primer general, porque para que Estados Unidos, luego el Estados Unidos ya como nuevo país, llegase a tener un general de raza negra, pasaron 200 años. Oye, ¿no es cierto? Patricio, te quiero sacar un poco de ese tema, avanzar un par de siglos por ahí, y tenemos cuando comienza este proceso de traición masiva, que nosotros llamamos también independencia, porque es cierto que también se produjo una independencia política de España, pero también se comienza a generar una dependencia político-económica de Inglaterra, pero en ese momento, claro, en ese conflicto, podemos observar cómo los indígenas fueron los más fieles a la corona en varias partes del continente. En Chile, el sur, el ejército realista estaba principalmente compuesto por indígenas y peninsulares, y el ejército patriota era, sí, y yo tengo antepasados en los dos bandos, porque después no digan, no, pero tú no eres descendiente de José Miguel Carreras y también de Santos Izquierdo. A las familias antiguas de América nos pasa lo mismo. Yo he tenido parientes en los dos bandos, y luego en la guerra entre unitarios y federales también los he tenido en los claro, dos bandos. Y al final son los indígenas los que van a defenderse contra los criollos. Digamos, los criollos van a ser principalmente la fuerza, digamos, traidora. Y en el norte esto nos cuesta, al mundo hispano nos cuesta Texas y California, porque uno dice, ya, pero ¿cuál es la conexión? Porque estos son muchos años después. No, porque como los gobiernos mexicanos no son capaces de controlar a los indígenas que no quieren ser mexicanos,
que estaban a gusto siendo españoles, van a tener que, y los mexicanos no tenían ninguna intención de irse a vivir al desierto a pelear contra esos indígenas, ellos van a tener que traer a inmigrantes alemanes que, o sea, étnicamente alemanes, pero culturalmente anglosajones que venían de Estados Unidos y que son los que terminan independizando Texas y California y entregándoselo a Estados Unidos. Por lo tanto, perdemos los hispanos un territorio bastante grande, enorme. No lo dimensionamos, pero son la Gran Colombia es más pequeña que Texas, para poner para que nos entendamos. Sí, de hecho, a ver, yo creo que México, si hacen una medida, y ahí tendría que ser expertos en geografía, ¿no? Pero México pierde Centroamérica, pierde todo el sur de Estados Unidos. Bueno, la Florida, eso ya se había perdido antes, ¿no? Fernando VII se lo había tenido que vender a Estados Unidos, porque si no Estados Unidos lo iba a ocupar. Pero pierde Filipinas. Pierde Filipinas también. Acá en Chile tenemos un dicho que es el pago de Chile, que es cuando te traicionan. Los españoles habían apoyado a Estados Unidos en su independencia, los habían ayudado desde California, o sea, perdón, desde Florida y desde México, y después vienen y dicen, véndeme California o te la quito. Claro. Pero vos pensás que, a ver, no solo el sur de Estados Unidos, es todo el oeste, o sea, hasta el Mississippi. Claro. Eran los territorios españoles, y después pierde Filipinas, pero más a eso sumale hasta la costa pacífica. Entonces, claro, y por supuesto, no, pero para sumarle Cuba, Dominicana no, creo que eso dependía de Nueva Granada, de lo que es Colombia, pero a su vez, o de la Capitanía de Venezuela. Pero, ¿qué te iba a decir? Y también pierde las 350 millas náuticas alrededor de todo ese territorio. O sea, cuando vos sumás tierra y mar, yo creo que México perdió el 80% de su territorio, habría que hacer bien el cálculo. Pero además perdió la moneda más poderosa del mundo. Con lo cual, vos tenés que imaginar que Estados Unidos hoy se parta en 4. ¿Y quién emite el dólar? Bueno, va a haber 4 dólares distintos y van a ser monedas cada vez más devaluadas, ¿no es cierto? El principal problema de los confederados fue precisamente que no tenían cómo crear un recurso monetario que fuese capaz de combatir, o sea, que fuese capaz de solventar la guerra contra la Unión en la guerra civil norteamericana. Claramente el dólar del norte era el que tenía la fuerza y el dólar del sur no valía nada. Bueno, y hablando un poco de México y Chile, hay una relación entre lo que le pasa a México y Chile. ¿Por qué? Porque cuando se pierde el Galeón de Manila, y ustedes pierden todo el tráfico comercial que salía de Valparaíso, llegaba a El Callao, y de ahí llegaba a los puertos de Nueva España, lo que es México, y de ahí a Filipinas, a Manila, ¿no es cierto? El famoso mantón de Manila que se canta en la verbena de la Paloma, en realidad un mantón hecho en China. Mirá, porque de Filipinas seguía haciéndose las mujeres madrileñas. Comercio, claro. Pero ese comercio, ese producto, se unía con China y con Japón. Pero incluso vos sabés que en España había lugares con una fuerte industria textil que hacían productos como un producto base para la industria textil china. Es decir, intercambiaban muchísimos productos. No con la rapidez de ahora que puedes mandar una carga en 7 días en avión, ¿no es cierto? Era todo un tema que iba y venía, las cargas eran de un año para el otro, ¿no es cierto? Pero había un comercio creciente. Bueno, Chile pierde todo eso. Y te digo más, en las Cortes de Cádiz de 1812, los diputados filipinos se quejan de los movimientos revolucionarios de acá en el Río de la Plata, en Buenos Aires, porque decían que eso iba a afectar al Galeón de Manila, y con lo cual había que modificar todo el comercio filipino. Es decir, Filipinas, ¿qué iba a hacer sin el Galeón de Manila? Entonces Filipinas decide industrializar, crear una industria textil y una industria alimenticia, ¿no? Y que los mantuvo unidos durante un siglo con España. Entonces fíjate cómo estaba todo hermanado. Por eso cuando vos me hablás de los indios, vos sabés que los pehuenches lo espiaban a San Martín, cruzaban la cordillera y le pasaban información al ejército realista. Pues decía, ¿quién es este hombre que además San Martín cruza con 50 zapadores chilenos? Y O'Higgins también, era un hombre que su familia
había nacido en México, pero eran de origen británico, su apellido lo distingue. Y te digo más, fue un político chileno, que creo que era hijo de escoceses, pero que era británico, que es el que crea el neologismo mapuche. Porque los indios del sur de Chile no se les llamaban a sí mismos mapuches, eran huiliches, poroganos, araucanos, hay varias tribus más. Mapuche quiere decir gente de la tierra, pero y él lo hace siendo este hombre diplomático estando en Inglaterra y publica un libro en Inglaterra, ahora no recuerdo el nombre, pero operó directamente bajo los intereses británicos. Entonces, infiltración hemos tenido en todos lados, es decir, para lograr el desmembramiento, que vos y yo hablemos español y no seamos españoles, o por lo menos no seamos, no tengamos la misma bandera, pues se podía haber dicho, bueno, perfecto, ¿te acordás? Había el plan del Conde de Aranda, decía crear 3 reinos en América, porque iba a ser una condición natural, dadas las extensiones y demás. Y un reino iba a estar posiblemente con la corte en Lima, que iba a tener parte de lo que hoy es Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, que era Alto Perú, Paraguay, Uruguay, nosotros, las Misiones Orientales y un pedazo del oeste de Brasil. Hubiera sido un país muy grande. Seríamos hoy 160 millones de habitantes, bioceánicos, bicontinentales, por la Antártida, y seríamos un país poderoso. O tricontinentales, porque vos sabés que Guinea Ecuatorial dependía del Virreinato del Río de la Plata. Claro. Guinea Ecuatorial en África. Así que tendríamos una pata ahí en África. Guinea Ecuatorial en este momento el país con el mejor PIB per cápita de África. Sí, porque ha crecido muchísimo, porque han encontrado petróleo, han encontrado que estaban parados arriba de un gran bote de petróleo. Sí, pero los otros países, perdón, Patricio, perdóname, pero los otros países de África están parados sobre diamantes, oro, y sin embargo no han logrado salir de la más absoluta miseria. Hay países que tienen estas piedras de coltán y todas estas cosas, minerales raros, y siguen siendo en la miseria, porque son colonias británicas, francesas, holandesas, mientras que la colonia española en África, que tiene una cultura española, es la única que cuando se encuentra este recurso natural empiezan a salir de la pobreza, la aprovechan porque fueron occidentalizados en lugar de explotados y esclavizados, digamos. Claro, bueno, vos sabés que me llamó la atención, hace poco me mandaron un video, yo tengo un amigo de Guinea, dice, mirá una escuela primaria en Guinea Ecuatorial, y ves niños que tendrán, 8 años, y cantan el himno de España, con la letra de José María Pemán, que hoy ni siquiera los españoles la cantan. Que es muy lindo, porque en un momento dice, sobre el azul del mar, el caminar del sol, esa frase a mí me quedó, sobre el azul del mar, el Atlántico, el caminar del sol hacia occidente, ¿no? Y ahí navegan las naves de Colón. Entonces, esa letra nos integra a nosotros, a los americanos, ¿cierto? Y después me cuentan los guineanos que cuando juega la selección española de fútbol o de básquet, los guineanos gritan ¡Viva España! Dice, porque en realidad hace poquito, en el año 68, y fue una separación organizada, porque España nos dio la opción, y no todos estaban muy de acuerdo, ¿no? Y todavía muchos guineanos lamentamos la separación de España, porque eso significó que han subido algunos dictadores, algunas personas que han abusado un poco del poder en Guinea, pero me decían, era el país con mejor desarrollo, que había quedado en mejores condiciones. Claro. Hospitalarias, educativas, tenía toda una infraestructura, y algunos guineanos que viven hoy en España son los tipos más hispanistas del mundo, ¿no es cierto? Bueno, vos ves, son de raza negra y votan a los partidos más nacionalistas, a Vox, por ejemplo, cosas así, ¿no es cierto? Claro, nosotros no tuvimos Trail of Tears como tuvieron los norteamericanos, que genera eso que en Estados Unidos son población de recambio. De repente te dicen, a mí me han dicho personas de origen indígena, normalmente protestante, me han dicho, me hubiera gustado que nos colonizaran los británicos, tú no existirías. Claro. Ellos tuvieron lo que fue el Trail of Tears, el camino de las lágrimas, digamos, donde empezaron a correr a los Cherokee, que sí, a todo esto llevaban también a sus esclavos, porque esclavos había en todos lados. Sí, bueno, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca dice que encontró, ¿sabes qué? Hubo un exterminio y una, pero espérate, hubo un exterminio y hubo
pusieron población europea ahí. Entonces no es lo mismo llegar a enseñarle a unas personas que llevan varios miles de años viviendo como salvajes a vivir de forma civilizada, que llegar a matar a todos los salvajes y poner a vivir gente civilizada. Obviamente, la segunda opción en el largo plazo te genera una mejor situación económica o lo que sea, pero partes con este pecado original que es de matar un montón de gente que podrías haberle dado una mejor vida. Mira, dos cosas te voy a decir. Con respecto a la esclavitud, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca vio que, por ejemplo, había un tipo de esclavitud que era la sodomía, ¿cierto? Indios que tenían a otro indio del mismo sexo como esclavo sexual y esclavo para todos para todos los trabajos duros, ¿cierto? Y dice que era terrible el maltrato. Así que evidentemente había que haber un cambio que evidentemente los indios más dominados lo tomaron enseguida. Con respecto al desarrollo, el modelo americano, el modelo anglosajón, puedo decir que fue más exitoso en base a dos cosas. Bueno, hay un trabajo sistemático, yo no le voy a negar el espíritu de trabajo, pero por un lado es asesinando gente, bueno, ya quiere decir que, digamos, estás haciendo trampa, ¿no es cierto? Eso es como decir, bueno, tengo un gran capital en base a robarme, no sé, los autos de mis vecinos. Después, los ingleses trajeron esclavos. Los primeros esclavos que trajeron eran blancos, eran irlandeses y escoceses. Muchos por ser católicos, y en el caso de algunos escoceses, algunos eran católicos y otros eran protestantes, pero peleados con la iglesia anglicana. Entonces los traían a América. La idea era luego, bueno, los hijos tenían que ser libres por un tema ahí cultural, dicen, no se puede esclavizar a los hijos. Entonces, ¿qué hacían? Por ejemplo, a las irlandesas, sobre todo católicas, las obligaban a parearse con hombres de raza negra, a los cuales también habían esclavizado, para que tuvieran hijos mulatos. Entonces, podían continuar esclavizando a las futuras generaciones. Es decir, es terrible decir a una mujer, tenés que tener hijos que van a ser míos también, o sea, tus hijos van a ser esclavos, tus nietos van a ser esclavos. Es realmente una pesadilla lo que vivió esa gente. Entonces, en base al trabajo esclavo, evidentemente, también te puedes capitalizar mucho. Y luego, obviamente, trajeron esclavos negros y después trajeron también, no esclavos, pero sí chinos para construir los ferrocarriles, chinos mal pagados, y luego mexicanos mal pagados, ¿no es cierto? Entonces, esa capitalización permitió crear esos grandes capitales de la industria que desarrollaron las mega empresas norteamericanas. Pero bueno, ahí estamos hablando que hay un poquito de trampa. Ahora, en el mundo español, Alexander von Humboldt dice que los trabajadores del mundo español ganaban 6 o 7 veces más que sus equivalentes europeos. Quiere decir que tan mal no lo hacía España, ¿no es cierto? ¿Que se podría haber hecho mejor? Sí. Que se podrían haber corregido algunas cosas también. Que las reformas borbónicas, algunas fueron buenas y otras malas, también. Pero había reformas que había que hacer. ¿Vos conocés la historia en Bogotá de la República de los Cuñados? Hay una cosa que me atormenta y siempre que pienso en esto me cae en la cabeza. Mi cerebro me recuerda y me dice, ¿qué habríamos hecho nosotros en caso de seguir siendo parte de España con las guerras carlistas, por ejemplo? Es que posiblemente no se hubiesen dado. Es decir, yo creo que... La guerra civil del 33. Es decir, a mí me da la impresión de que, dado el tamaño y la distancia, España habría derivado en una suerte como Commonwealth, ¿no es cierto? Una comunidad hispánica de naciones donde en la América se hubiesen creado 3 grandes reinos aliados con España, los 4 compartiendo la misma moneda o monedas equivalentes, de alguna manera, y por otra parte, es decir, yo creo que México hubiera mantenido su territorio, Nueva Granada hubiera sido lo que es Panamá, Colombia, Venezuela, Esequibo, que se lo robaron los ingleses, y parte de Ecuador, y es posible que Centroamérica, las Antillas y Filipinas y Guinea hubiesen quedado bajo jurisdicción directamente española. Entonces hubiésemos sido 4 reinos muy aliados y Estados Unidos se hubiese tenido que contentar con ser los 3 estados originales, nada más, hubiese sido un país mucho más chico. Habrían avanzado tal vez el medio oeste-norte, digamos. Puede ser, y puede ser que en algún momento España se hubiese recuperado económicamente para hacerle nuevamente la guerra y derrotarlos.
O sea, vos calculás que la guerra de Cuba, 1898, España la pierde porque hay una tradición interna para no construir el submarino Peral. España había desarrollado el primer submarino con torpedos. Y en España mismo se retrasa todo para no construir ese torpedo. Es más, hasta se había desarrollado una suerte de cohete superficie para tirar de la costa a los buques, y también se retrasa todo eso. Es decir, se nota que España tenía una infiltración muy fuerte en todas sus estructuras de poder. Y hay un libro que se llama Los enemigos de España, que fue publicado poco antes de la Guerra Civil Española, donde el autor dice que él veía ya la infiltración en España que los iba a llevar a un conflicto interno. Dice, y nadie me cree. Dice, y se publicó ese libro y a los pocos años tuvieron la Guerra Civil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hubiese ocurrido? Y lo más probable es que de haberse cumplido ese plan, Fernando VII hubiese tenido que aceptar que su hermano fuese el rey y no su hija, y posiblemente hubiésemos vivido en forma más equilibrada. De haber sido Estados Unidos un país más chico, Inglaterra también tendría que haberse contentado con hacer menos daño, y posiblemente a futuro la Revolución Soviética no se hubiese dado. La cosa es que la Revolución Soviética fue financiada desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, bueno, el mundo sería distinto. El banco de la Renania-Westfalia y todos esos bancos alemanes que apoyaron también, financiaron mucho a los soviéticos, pero no creo que sea no quiero irme por ese lado, creo ya eso es política, digamos, o historia contrafactual, especulativa. Estamos especulando qué habría pasado si no nos íbamos, pero nos fuimos. Y hoy día nos fuimos y estamos divididos, y nuestra división actual está atravesada por la división del mundo actual, que básicamente es China versus Estados Unidos. Claramente vemos a Chile, a pesar de que Piñera quiere hacerle cariño a China, vemos a Chile, Colombia, etcétera, países que se alinean con Estados Unidos, y vemos como a pesar de que Macri ha querido irse a nuestro bando, sigue enganchado con China porque lo dejó amarrado Cristina, y Venezuela está en el bando chino, digamos, etcétera. En caso de que lográsemos tener una mayor unidad política, tal vez algo así como la Unión Europea, pero en la Unión Hispanoamericana, podríamos decirle, como sea. Con políticas comunes. Claro, con políticas comunes, con ciertos consensos, con tal vez una moneda común, que a la Argentina le haría muy bien, porque no podrían hacer esta emisión que hacen cada vez que tienen algún problema, que generan más problemas. Lo mismo para Venezuela, etcétera. ¿Con quién crees tú que nos deberíamos trabajar? ¿Deberíamos trabajar con los anglosajones, a pesar de todo lo que históricamente nos han hecho, porque son occidentales como nosotros? ¿O deberíamos irnos a trabajar con los chinos y todo el peligro que encarna este neocomunismo de mercado con social credit y todas estas cuestiones? Mirá, yo no creo que sea cuestión de uno se puede plantear tomar bandos, porque además uno no está en posición de decidir nada, ¿cierto? No, claro, podemos hacer una especulación de qué podría ocurrir. Si te volcás hacia el lado chino, es probable que podamos desarrollar una suerte de ruta de la seda, de gran comercio con ellos. Pero luego hay que ver si ellos se contentan con eso, te empiezan a poner condiciones draconianas que terminarían siendo en perjuicio nuestro. Y hay que ver qué hacen ellos con respecto a Europa, si toman la misma actitud y toda esa ruta de la seda se termina convirtiendo tal vez en un boomerang. Y por otra parte, Estados Unidos, que ve peligrar su liderazgo, 20 o 30 años, necesitaría una alianza con un mundo hispano-lusitano poderoso. Es decir, yo creo que a Estados Unidos le convendría una Hispanoamérica poderosa, que sea casi tan poderosa como ellos, de tal manera de formar un bloque, todo el continente americano. Porque la OTAN es una cosa geopolíticamente obsoleta. Ya el eje ya no es en el norte entre Oriente y Occidente, sino que el eje ahora es norte-sur. Está entre Asia y Europa. Estamos al medio. Claro, y siempre, bueno, ahí está. España, cuando tenía todo esto unido, manejaba el mediocampo del planeta.
¿No es cierto? Yo no soy muy experto en fútbol, pero que saben de fútbol dice, es importante tener un medio campo porque te permite manejar la defensa y manejar el ataque, ¿no es cierto? Bueno, España tenía el medio campo al tener el continente americano. De hecho, los ingleses lo entendían. Por eso, incluso para entender la historia, hay que mirar los mapas. No los bronces, viste, los personajes puestos en el bronce, en la estatua. No. Mirá el mapa, cómo se modificó, cómo debieron pensar los distintos factores de poder, cómo pensaban los ingleses, cómo pensaban los franceses también, que tuvieron una política hacia Hispanoamérica. De hecho, son los que imponen el nombre bastardo de Latinoamérica, ¿no es cierto? Claro. Ayer me llama la atención... Pusieron dos reyes en México los franceses, ¿o no? No, pusieron un rey Maximiliano. En México y el otro fue de Austria, sí. Maximiliano, que era Maximiliano de Habsburgo, que era austríaco, lo convierten en emperador de México, que fue un buen hombre, ojo, fue un hombre que apenas llegó. Los Habsburgos siempre fueron buenas personas. Inmediatamente pensó en cómo podía desarrollar a México. De hecho, muchos mexicanos le tomaron cariño. En realidad se nota que ahí había logias que actuaban bajo el influjo de Estados Unidos, que son los que se encargaron de destruir ese imperio, y bueno, él termina ejecutado, ¿no es cierto? Sobre eso también hay mitos. Hubo un emperador francés en México también. Bueno, no, era él. Era puesto por Napoleón III. ¿Hubieron dos? No. Maximiliano de Habsburgo fue impuesto por Napoleón III de Francia. Entonces, pero luego medio lo abandonó, lo puso ahí por una conveniencia personal, o sea, tuvo el poder para ponerlo y luego no tuvo el poder ni la decisión de sostenerlo. Entonces el pobre hombre en un momento quedó aislado y terminó mal, ¿no es cierto? Hay todo un mito que en realidad él se exilió en otro país, etcétera, pero bueno, oficialmente fue fusilado. Yo creo que en realidad habría que hacerle entender a los anglosajones que ellos deberían respetarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque en los próximos 20 años se va a definir quién es el amo del mundo. O quién es el líder. No va a haber amo del mundo. ¿Quién es el líder? O va a ser Estados Unidos o va a ser China. Estados Unidos está tratando de patalear, ¿viste? Con Trump, que es un nacionalista, pero él no entiende al mundo hispánico. No. Sería interesante que él lo entienda, porque si no lo entiende él, y si los factores de poder de Estados Unidos no lo entienden, van a ver peligrar su liderazgo y los chinos se lo van a comer. Bajo cualquier condición, los pueblos hispánicos tenemos que dejar un poquito nuestro chauvinismo, nuestros nacionalismos y pensar en forma continental. Por eso Perón hablaba de los continentalismos. Pero también estamos viviendo, tal vez de forma inducida, una situación geopolítica que nos impide un poco eso. O sea, yo lo veo como chileno y cuesta con los políticos que tenemos pensar hispánicamente cuando de pronto Chile está siendo invadido por nuestros hermanos hispanos a un ratio de 200.000 al año, un país de 18.000 millones de personas, 200.000 al año, y comienza a hacer tu competición por los servicios públicos que están empezando a mermar. Y no se trata de que uno les tenga mala rabia o mala onda, sino que la infraestructura y la economía no están dando abasto para el influjo de gente que está llegando. Entonces se genera el roce y la gente hoy en día, por ejemplo en Chile, ahí se respira una mala onda hacia el venezolano, hacia el colombiano. En Perú hay una mala onda con el venezolano que es tremenda. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para trabajar esta idea de que somos...? Bueno, porque obviamente estamos haciendo una especulación. Tenemos una clase política en toda Hispanoamérica que es lamentable. Fíjate, el mismo López Obrador, presidente de México, en vez de aprovechar la condición de que su país es el país con mayor población hispanoparlante, porque teniendo en cuenta lo que tiene México y lo que hay en Estados Unidos, México tiene 3 o 4 veces la población de España. Entonces, en vez de buscar eso para hacer crear el liderazgo en el mundo español, además aprovechando la cantidad de mexicanos y centroamericanos que viven en el sur de Estados Unidos para con ellos construir un puente de negocios, de entendimiento, de desarrollo, se le ocurre que el rey de España y el papa de la Iglesia de Roma tienen que pedirle perdón a los indios mexicanos por hechos ocurridos hace 500 años atrás. ¿Usted te das cuenta que lo está diciendo es un disparate? Además, él es nieto de cántabros, su abuelo era Cantabria, español.
Además, lo que le hicieron a los indios hace 500 años, se lo hicieron otros indios que estaban enojados y aburridos de ser sacrificados rutinariamente. Claro, porque en realidad, ahí está, la conquista de América la hacen los indios con algunos españoles. Pero cuando vos ves todos los movimientos, de golpe ves, tal lugar se logra civilizar y parar o sea, una tiranía de indígenas de aquí y allá, 20.000 indios liderados por 100 españoles. Sí. 40.000 indios liderados por 500 españoles. La diferencia es 100 a 1. Pero claro, esos indios que vienen como muchos en la Edad de Piedra y además sometidos por una tiranía de una tribu más poderosa, sabían que esta tribu blanca era otra tribu para ellos. Los españoles eran otra tribu que vivían en montes flotantes, que eran los barcos, y tenían barba. Les llamaba la atención el tema de la barba y la piel más blanca. Pero en el fondo eran seres humanos como ellos, pero más inteligentes, los organizan, les enseñan a pelear, les enseñan a formar unidades de combate, les enseñan estrategia, les enseñan a pelear y empiezan a ganar, y empiezan a liberarse de las distintas tiranías. Y luego les enseñan, a ver, señores, acá el agua del río hay que encauzarlo de tal manera. Acá los sembradíos, los elementos que ustedes producen, el sembradío hay que organizarlo de tal manera, pero vamos a traer especies de Europa. O sea, los americanos no conocían la leche de vaca, traen bueyes, que era un animal de tiro. Vamos a poner un buey con arado, en aquel momento era como tener un tractor. Entonces, para los aborígenes, que antes tardaban 40 días en sembrar una hectárea, pasaban a tardar un día. O sea, eran saltos enormes. Vos pensalo, es como decir, bueno, te comprás, viste, cuando éramos chicos, la computadora, la 286, pasabas a la 386, más rápido, la 486, la Pentium, la Pentium 1, 2, y así vas pasando. Bueno, evidentemente hoy un celular tiene más potencia que una computadora de 10 años atrás, ¿no es cierto? Entonces, esos saltos gigantescos significaban un mejor trabajo y una mejor condición de vida. ¿Se puede comparar con la situación que vivió China cuando sale de Mao Zedong y entra Deng Xiaoping? Estaban ahí haciendo este canal que hicieron con unas palas, que Milton Friedman va y les dice, ¿por qué lo están haciendo con palas? Le dice que es un programa de trabajo. Le dice, pero háganlo con cuchara entonces, y emplean a toda la población. Estaban en esa situación y de pronto dicen, oye, ¿y si hacemos algo un comunismo un poco distinto? Y de pronto, ¡boom!, tienen todas las tecnologías del mundo exterior. Es más, creo que fue Deng Xiaoping que dijo, no importa si el gato es negro o blanco, mientras que maulle, dice, claro, ¿no? Pero es comparable a eso, lo que vivieron los indígenas, que de pronto estaban haciendo unos hoyos con la mano y llegaron estos tipos y le dijeron, no, pero mira, aquí tienes tú un buey, un arado romano, claro, etcétera. Cuando un asadón era fantástico. Y en algunos casos, bueno, lo intercambiaron a cambio de oro y plata, que para los indios no significaba mucho. Es más, en algunos casos ni siquiera lo explotaban. Pero los países, bueno, vamos a explotar oro y plata y con eso se paga todas las herramientas que ustedes les damos, ¿no es cierto? Y para los indios fue fantástico. Es más, vos sabés que hay lugares en Colombia que todavía no han quedado como medio recónditos dentro de Colombia, ¿no? Hay zonas un poquito aisladas. Incluso hay algunas zonas donde se habla un español, casi te diría del siglo de oro español, en 1700. Pero había una zona por el 1700 o 1600 que los españoles habían llegado, pero dijeron, y los indios, bueno, contentos porque veían que era una civilización que los ayudaba a avanzar. Y el tema está que ahí se hace una política de desarrollo de siembra y también de extracción de minerales. Pero en un momento no había más minerales. Y los españoles le dicen, había poca minería. Nosotros no podemos seguir sosteniendo económicamente el desarrollo de ustedes. Entonces los indios dicen, bueno, perfecto, pero dejarnos todo armado. ¿Y qué hace España? Le construye caminos para que sus productos lleguen a las ciudades, le construye toda una serie de infraestructura y los deja bien organizados, con escuela, iglesia y hospital. Entonces los indios siguieron solo su desarrollo. Y además aprendieron a manejar la moneda. Y si no existía la economía precolombina. O sea, existían algunos trueques. Los mexicas usaban el cacao, pero creo que es el único ejemplo, digamos, monetario que hay en todo el continente. Claro. Entonces de golpe cacao por jade. Pero porque el jade se usaba para ritos funerarios, pero mucho jade no podías comprar.
porque no necesitas mucho jade. Entonces, es como si fueras a comprar al almacén y te quieren pagar con una heladera. Y vos podés necesitar una heladera cada 5 años, como mucho, si la querés cambiar, pero no podés comprar heladeras todos los días. Entonces, la economía era muy básica. Y me acuerdo que en el caso de ese Colombia dejaron todo organizado. Y ese pueblo siguió desarrollándose, ¿no es cierto? Oye, En realidad Patricio, los problemas nuestros, es decir, nosotros tenemos un problema geopolítico que la división para nosotros es trágica. Mira, yo me acuerdo un caso chileno. Ustedes tienen una fábrica. Patricio, dame un segundo. Dame un segundo, que llevamos 53 minutos conversando Qué bárbaro. y quiere que hagamos, hablemos de unas 3 cosas antes de que nos terminemos, digamos. Entonces, dime lo que me querías decir. Nos vamos a en qué consiste exactamente para volver a dar las instrucciones respecto de lo que es la Semana de la Hispanidad. Yo pensaba que iban a haber actividades presenciales, charlas, cosas así. A ver, vamos a y también sí. quería que comentáramos lo que ocurrió muy por encima, porque ninguno de los dos tal vez cuenta con conocimientos tan profundos al respecto, de esas conversaciones reales que se hicieron entre Carlos Ibáñez del Campo y Juan Domingo Perón para juntar Chile con Argentina. Esas 3 cosas antes de que terminemos. Así que cuéntame lo que me ibas a contar y avanzamos con esas 3 cosas para cerrar. Me acuerdo que Chile, usted tiene una fábrica de armas que creo que se llama Cardón, ¿no? FAMAE, Cardoen es el dueño. Cardoen. Y Carlos creo que hace muchos años habían diseñado un helicóptero de combate. Y parece ser que no lo pudieron fabricar por presiones norteamericanas. Exacto, se robaron la patente y dijeron prohibido fabricarlo, y de hecho le dieron orden de captura al Cardoen. Bueno, ¿qué hubiera ocurrido si fuéramos un país de lo que era el virreinato del Perú? Y si Cardón podría haber fabricado ese helicóptero para el mercado interno, porque le hubieran dicho, bueno, perfecto, nosotros necesitamos comprar 10 o 15 helicópteros por mes, ¿no es cierto? O 100 helicópteros por año. Y hubiera tenido mercado en nuestras propias Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Yo a veces entiendo que hay mucho nacionalismo, ¿cierto? Porque Chile, la guerra con Bolivia, con Perú, las disputas con nosotros, etcétera, y donde todos reclamamos que cada uno le sacó territorio al otro, ¿no es cierto? Y a mí claro, en Chile se dice que las Malvinas son chilenas. Bueno, vos sabés que las Malvinas, en su momento, tengo entendido, según Francisco Núñez del Arco Proaño, que es un excelente historiador ecuatoriano, dependieron de la Capitanía de Chile, pero cuando la Capitanía de Chile dependía del Virreinato del Perú, y cuando todos nosotros éramos peruanos. Por ejemplo, el general Belgrano, que da la bandera argentina, él nace bajo jurisdicción peruana. Claro. Él nace en 1770 en Buenos Aires, y Buenos Aires dependía del Virreinato del Perú. Entonces, con esto que quiero decir lo siguiente, para un poquito, déjame que te cierre esto. Cuando explicaba, había un perito que decía que si sumamos todas las superficies que cada país le reclama a otro en Hispanoamérica, necesitamos un continente más para satisfacer las ambiciones y reclamos de todos. Ahora, si hubiéramos permanecido unidos, no se hubiese producido esta catástrofe geopolítica de que no podemos desarrollarnos, porque nosotros somos países débiles, porque estamos separados, ¿no es cierto? Entonces, es imposible un desarrollo industrial en serio, porque nos falta economía de escala. Vos pensás que si estuviésemos unidos, seríamos 150 millones de habitantes, un poco más de lo que tiene Japón. Entonces, ni siquiera seríamos un país muy poblado, tenemos la población que tiene Rusia. Entonces, por eso sería importantísimo de alguna manera una reunificación, por lo menos de lo que era ese territorio. Para eso obviamente se necesita una clase política de la cual toda Hispanoamérica carece, eso es cierto. Pero vamos a la Semana de Hispanidad. La Semana de Hispanidad es una semana virtual, fue idea de Marcela, y ella me dice lo siguiente: bueno, los españoles no lo organizan, ningún pueblo hispánico lo organiza, ¿por qué no lo podemos organizar nosotros? Algún día a Marcela le vamos a hacer un monumento. Porque cuando me plantea esto, digo, pero Marcela organizó un evento, yo me agarraba la cabeza, yo pensaba, dice, no, vamos a hacerlo de tal manera que toda persona que hable español pueda participar. Una persona dice, bueno, en mi colegio vamos a hacer un acto, un video, lo vamos a subir. O en mi colegio vamos a escribir algunos artículos, o vamos a publicar un libro, o vamos a hacer un audio, y lo vamos a subir y te mandamos el enlace. Entonces, perfecto, toda la gente que quiere participar nos manda el enlace, Semana de Hispanidad,
y figuran todas las entidades que participan. Entonces la gente del 6 al 12 puede entrar en cualquiera de esas semanas y ver qué cronograma tienen de actividades. Entonces, bueno, están todos invitados también a mandar videos, mandar artículos, mandar columnas. Ingeniar, supuesto, esto es espontáneo, todo indica que es espontáneo, así que si a usted se le ocurre una actividad, hágala. Yo le recuerdo, eso sí, a la gente, que la fundación del pastor Francisco Conejero organizó para el día 12 de octubre, muy valiente ellos, porque ahí están todas las protestas indigenistas, una manifestación a las 4 de la tarde, 3 de la tarde o 3 y media, 4, bueno, en la tarde, contra el aborto y a favor de la familia en Plaza Italia. Entonces, vaya con su guaspa de Borgoña a la protesta del pastor Conejero. Ahí está. Vos pensás que tenemos una bandera común. Mirá, vos me hablás del sur de Chile. En Chiloé, vos sabés que de Chiloé partieron 300 chilotes, creo que es el gentilicio, ¿no? Exacto, sí. Bueno, partieron 300 chilotes a sumarse al Real Ejército del Perú para pelear contra Sucre, ¿no es cierto?, en Ayacucho. Entonces, muy linda remera, quiero una, ¿eh? Vas a tener que mandar una cuando vengas para acá a Buenos Aires. Cuando esté en Argentina le mando. Esta está en venta en la tienda de Capitalismo Revolucionario, por si la quieren llevar en la Semana de la Hispanidad. Orgullo perfecto. Hispano, Capitalismo Revolucionario. Esa es nuestra bandera común, lo que no significa que no tengamos banderas nacionales, pero somos hispanos, tenemos una bandera de hispano y tenemos que cargarla felices y orgullosos. Bueno, vos sabés que yo lo que planteaba era eso, que junto a las banderas nacionales tuviésemos la zapa de Borgoña como bandera común, porque además es un tema simbólico muy fuerte. Vos ponés que el país más chiquito de Hispanoamérica, ¿cuál es? El Salvador, ¿no es cierto? Sí. Bueno, suponete que el presidente de El Salvador se tiene que reunir con Angela Merkel. Y Angela Merkel tiene la bandera de Alemania y la Unión Europea. Él se lleva la bandera de El Salvador y cuando pone la zapa de Borgoña está poniendo 600 millones de primos. Pero además le está poniendo la bandera que usaban los tercios alemanes que peleaban a favor de Felipe II en Flandes, ¿no es cierto? Entonces le está diciendo, guarda que me vine con la bandera con la cual tus ancestros también pelearon. Tiene efectos psicológicos muy grandes y hasta eso permitiría, ¿sabes qué? Empezar a intercambiar ayudas entre las cancillerías. Porque si la Cancillería de El Salvador le avisa a todos, yo tengo una reunión con Angela Merkel en tal mes. Entonces de golpe la gente del Paraguay le dice, mira, nosotros tenemos un tema pendiente con Alemania, ¿podrías tratarlo? Porque nosotros no nos van a dar audiencia hasta dentro de 2 años. Entonces de golpe el presidente de El Salvador se lleva 5 carpetas. Entonces ya no representa solo El Salvador, representa 5 estados. Y tiene otra fuerza. De hecho, esto que parece medio insólito, lo hacen Francia y Alemania. O sea, cuando tienen que ir a una cumbre, el presidente de Francia y el presidente de Alemania, si uno de los dos no puede ir, le pide al otro que lo represente. Y son 2 países que se han agarrado a balazos tantas veces. Primera, Segunda Guerra Mundial, la guerra franco-prusiana en 1870 y la guerra napoleónica contra Prusia. Y sin embargo han dado una muestra de civilización. ¿Por qué nosotros, que hemos tenido esas picas territoriales y esas peleas que son posteriores a la independencia, no habían existido nunca antes, por qué no podemos hacerlo cuando no hemos tenido guerras devastadoras entre nosotros? Por eso hay que sacar un poco todo ese tema de esos nacionalismos que nos hacen ver al otro. Concedamos que la guerra del Paraguay sí fue más o menos devastadora. Sí, la guerra del Paraguay sí es un pecado, yo diría que por la eso única realmente devastadora de las guerras que han habido acá han sido las 2 que ha tenido Paraguay, que fue la contra Argentina, Uruguay y Brasil, y luego la del Chaco, creo que se llama. Sí, contra Bolivia. Esas 2 fueron bastante brutales. Y la guerra brutal que tuvimos acá en Chile fue la civil, que fue también la del 91, liberales contra el Congreso. También fue bastante sangrienta, pero eso ya fue entre nosotros, así que no. Pero como la guerra civil es las 2 guerras de Chile contra Perú y Bolivia, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la guerra del Pacífico, son 2 guerras de caballeros, básicamente. Sí, y después, todas las guerras civiles que han habido en América y las guerras contra el indio son posteriores a la independencia. Y la Cristiada en México, que recomiendo la película esta que se llama Cristiada, con Andy García, muestra el barbarismo con el cual las burguesías locales empezaron a abusarse de los nuevos pueblos independizados. Por eso los indios veían que la dirigencia
los indios del sur, los indios de Chiloé, se referían despectivamente a los señoritos de Santiago. Decían, no queremos estar con los señoritos de Santiago, estamos con el rey. Y todavía he visto que en Chiloé, cuando tienen alguna disputa presupuestaria con Santiago de Chile, sacan la zapa de Borgoña o sacan la roja igualda, la bandera española. Eso sucedió, ha sucedido. Yo he conocido chilenos del sur y yo de golpe los noto, digo, pero hay algo raro en vos. ¿Cómo se llama ¿Sos chileno o no sos chileno? Las banderas tienen nombre. Porque la bandera, tenemos la espada de Borgoña, la rojigualda, la chilena se llama la estrella solitaria, nos copiaron los tejanos. ¿Cómo se llama la bandera argentina? La verdad que nunca pensé en eso. Debe tener un nombre, las banderas tienen nombre. No, Union Jack se llama la de Inglaterra, Union Jack. Sí, no, y la barra y las estrellas dicen los norteamericanos, no, la azul y blanca. Ah, ya. No tiene un nombre. No sé si todas las banderas tienen nombre. Yo me imagino que la gente le pondrá nombre a sus banderas. Bueno, era una tontera, una cosa. me has dejado. No muy importante. Me has dejado con tarea para el hogar. Lo voy a averiguar. Por eso yo te decía con respecto a ese proyecto de unión que Ibáñez del Campo y Perón pensaban. Yo cuando tenemos esas discusiones que todavía se dan por el tema territorial, ¿no es cierto? Que chilenos que hablan de la Patagonia de Chile y de acá que decimos no, la Araucanía es Argentina, yo le digo lo siguiente: ¿te gusta esta parte? Quédate con todo. Y yo me quedo con todo Chile. Y que Uruguay se quede con todo Chile y Argentina. Y Paraguay se quede con todo Chile, con Argentina y con Uruguay. Y que con Bolivia se quede con todo eso. Y Perú también. Es decir, quedémonos todos con todos. Entonces yo quiero ser dueño de tu tierra y vos seas dueño de la mía y de la de los uruguayos. ¿Por qué no? Si somos el mismo idioma. Yo te pregunto lo siguiente. Mira, yo te voy a contar algo. Un caballero norteamericano que se nacionalizó chileno, que es doctor en políticas públicas, con el que tenemos ahora unos desencuentros, pero tuvimos una amistad y en YouTube están muchas conversaciones muy amistosas entre nosotros, que se llama John Cobbin. Él dice que estuvo entrevistado en la televisión abierta boliviana y le preguntan qué puede hacer Bolivia para implementar mejores políticas públicas, salir del subdesarrollo, y él dijo: tienen que ir todos los bolivianos a la casa de gobierno y exigirle al presidente que se rinda ante Chile y entregue su territorio a Chile. Lo dijo en vivo. Casi no sale vivo de Bolivia. Entréguenle el país a los chilenos y van a estar mucho mejor. No fue muy feliz, me imagino, claro, la expresión. No, es que yo no creo que cada uno tenga que actuar. En eso yo seleccioné unos uruguayos que hablamos y ellos veían como interesante la reunificación con Argentina. Yo le decía, yo no se los planteo como una posición de hermano mayor, porque tenemos un territorio más grande. No, yo digo lo que dijo él. Porque la capital podría estar en Montevideo. De hecho, hay políticos uruguayos que han gozado de mucha popularidad en Argentina. El problema del uruguayo es que el uruguayo ve a Buenos Aires como Argentina. Cuando piensa en Argentina, piensa en Buenos Aires. Se acuerda de las macanas que hizo la dirigencia porteña cuando Uruguay queda separado y solo. Pero era un país con muy poquita población cuando se crea el Uruguay. Por eso es una barbaridad, fue un suicidio político. De hecho, hay un gran historiador uruguayo, Guillermo Vázquez Franco, que te recomiendo que lo veas, donde él dice que en realidad Uruguay no existe, que es una provincia de Argentina. Y le dice, pero si jugara al fútbol la selección de Uruguay contra Argentina, ¿por qué hinchas? Por Uruguay, que será mi provincia, dice él. Bueno, de Guillermo Vázquez Franco nos hemos enterado, nos hemos conocido hace un mes por teléfono, hemos descubierto que somos parientes. Él es Guillermo Vázquez Franco Lons, y por intermedio de un amigo oriental de Montevideo nos hemos enterado de esa curiosidad. Pero yo creo que tenemos que plantearnos no en posturas de quién es el más grande o el hermano mayor, no, tenemos que plantearnos una verdadera confederación y yo creo que la única manera que nosotros tendríamos para tener una economía de escala y poder enfrentar los desafíos del siglo XXI es reunificarnos, tener una bandera común. Ahora, ¿tú y después que mantener, ¿sabes qué tenían que ser las banderas nacionales? Como banderas regionales. Escuchá lo siguiente, escuchá. Ya, lo escucho. Banderas regionales. Claro. La bandera de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador, banderas regionales bajo una bandera confederada, ¿no es cierto?
Porque si no veo muy complicado, si no creo que nos van a ir troceando de a poco. Ahora, el problema que tenemos es una clase dirigente en toda Hispanoamérica que es, primero que no tiene una visión, no tiene visión de civilización, no tiene civilización occidental, no tiene una civilización hispánica, han perdido la identidad religiosa también, y por otra parte que responden a vaya a saber qué grupos extraños de poder. Entonces, bueno, a Piñera lo premiaron ayer en Nueva York los grupos más selectos de la progresía globalista mundial, así que y bueno, un tremendo premio. Ahí tenés un problema, porque todo lo que sea ese progresismo nos va llevando a la destrucción de Occidente. De ahí que vos fíjate que los países de Europa Central... Se llama Global Citizen Award el que le dieron. Fíjate que los países de Europa Central y Europa Oriental, que sufrieron el comunismo durante 40 o 70 años, están volviendo a la fe. Y están gobernando de acuerdo a esa fe. Y hoy Hungría y Polonia están recuperando la tasa de natalidad. Claro. Son países que crecen al 4 o 5% anual y su población también está creciendo. Al 1% anual están dándole vuelta a la pirámide poblacional que la tenían invertida, ¿no es cierto? Entonces, fíjate que si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Una última pregunta, una última conversación, ya para terminar, ya para cerrar, y esto es muy actual, y nosotros hemos fantaseado bastante, hemos hecho mucho hipótesis, hemos soñado largo. Hemos soñado largo y llevamos 1 hora y 20 minutos más o menos soñando. Yo debo tener un vaso de vino argentino y vos un vaso de pisco ahí escondido. Por eso soñamos mucho. No bebo alcohol. No, imaginariamente por lo que hemos soñado. Claro. Pero yo te digo sinceramente, que a mí todas estas cosas en el plano de estos sueños me parecen maravillosas, pero después yo digo, ya, ahora tenemos que juntarnos con Argentina. Qué miedo. Si me dijeran nos juntamos con Perú no me da miedo. Incluso si nos dicen nos juntamos con Uruguay no me da miedo. Pero la situación política, económica, sobre todo económica, de países como Argentina o Venezuela, a uno le hacen decir... No quiero tener nada que ver con estos hermanos hispanos y ojalá pongamos un muro de Trump en la cordillera porque bueno, pero a ver, pará, yo te lo respondo más fácil. ¿A vos te da miedo la situación con Argentina? A mí me da miedo la situación de Argentina, que soy argentino y vivo acá y me tengo que aguantar los vaivenes más disparatados de toda nuestra clase política. Porque no es que uno es mejor que el otro. Todos nuestros dirigentes políticos son disparatados. Sí, pero los chilenos tienen vergüenza. ¿De nosotros? Yo creo que... No, los políticos chilenos tienen vergüenza. Bueno, sí, o sea, cuando roban hay que hacer una investigación increíble para descubrir que robaron. En cambio en Argentina entrevistan al taxista y dicen, no, andaba con un saco lleno de billetes. Entonces uno dice, qué miedo eso, qué miedo juntarme con esa gente, digamos. Y bueno, no, sí, obviamente los países necesitan una fuerte restauración en base a su tradición y a su historia. Entonces, si Argentina no restaura esos valores, por eso en realidad todo el tema del ataque a la hispanidad es un ataque al cristianismo. Porque un país que recupera la moral cristiana, se acaban esas cosas. Empiezan a poner orden y se empieza a castigar a quien realmente delinque. Entonces, eso es un tema también. Un país descristianizado es un país que vuelve a la barbarie. Entonces volvemos a discutir el sacrificio humano en el tema de los niños, el tema del aborto, por ejemplo. Y volvemos a destruir un montón de leyes que van destruyendo la familia y que van invirtiendo la pirámide poblacional, ¿no? ¿Podríamos decir que toda lucha antiprogresista es una lucha hispanista, aunque no sea conscientemente hispanista? Sí, es cierto. Entonces están el 12 de octubre a la marcha contra el aborto por la vida y la familia del pastor Francisco Conejero en Plaza Italia. Paso el aviso. Bueno, Plaza Italia, ¿dónde es? ¿Es en Santiago? Abajo de mi departamento. Yo vivo... Es precisamente el centro de Santiago, el punto, o sea, tenías la Plaza de Armas, pero el centro se fue corriendo a un lugar que se llama Plaza Italia o Plaza Baquedano, donde hay una estatua enorme del general Baquedano, que fue el que ganó la Guerra del Pacífico, y ahí es donde se celebra, bueno, cuando les ganamos a ustedes en el fútbol, claro, van a celebrar a Plaza Italia. Una vez celebraron porque les empatamos, porque en la época en que nosotros jugábamos muy mal y ustedes muy bien, que eso se ha ido invirtiendo,
Eh, Bueno, vi, el otro día la selección chilena le ganó creo que a Japón, ¿no es cierto? Sí, no lo sé, yo hace tiempo que no sigo el fútbol, pero una vez me acuerdo hace años cuando Chile jugaba muy mal y Argentina jugaba muy bien y logramos empatar a uno, creo, y fuimos a celebrar a Plaza Italia, porque es el lugar donde se celebran las cosas, donde se hace todo se hace en Plaza Italia, y pasaban unas argentinas en un auto con su bandera y decían, celebran un empate, y los chilenos decían, sí, estamos felices. Bueno, eso ya no sé. Pero Plaza Italia es el centro geográfico de Santiago y ahí es donde convergen normalmente todas las cosas populares. Entonces, te lo comento. Bueno, sería bueno, por ejemplo, una reunificación, el amor propio que tiene Chile, ¿no? Yo me acuerdo que ustedes hicieron el Mundial en 1962 ¿Sí? y decían, como nada tenemos, todo lo haremos, decían. Entonces, eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué pasa si... Los países, una vez divididos, han ido creando, digamos, su propia identidad nacional y uno ve la identidad nacional de Chile principalmente encarnada en la figura de Arturo Prat, que tú sabrás quién es, ¿no es cierto? Este que salta al abordaje. Almirante. No, es un capitán de un barco, la Esmeralda, que salta, que está en un barco de madera, en un botecito estos del siglo XIX, y viene un acorazado y él dice, vamos a pelear igual, no nos rendiremos, y cuando el barco ya está a punto de hundirse, salta al abordaje solo con 3 tipos a ver si logra conquistar el barco peruano, lo terminan matando. Y al final en Chile se ha creado esta identidad de que ¿qué es lo que significa ser chileno? Bueno, que viene un terremoto, nos bota todas las casas, construimos casas de nuevo y seguimos andando. Que viene un incendio, quema todo Valparaíso y volvemos a armar Valparaíso. El volcán, el terremoto, el maremoto, perdemos, jugamos de nuevo. Y esa es como la idea. Eso es importante. Y es muy similar, pero eso es muy español, ¿eh? Eso es muy español. Eso quiere decir, es muy similar a la idea que tienen los españoles de sí mismos. Bueno, ahora fíjate lo siguiente, por ejemplo, me acuerdo cuándo fue el último, un terremoto, 2010. Y fueron todos los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia de Mendoza. Cruzaron la cordillera para ir a ayudar. Y yo digo, bueno, ¿por qué no podemos iniciar los pueblos de Hispanoamérica una fuerza común, por ejemplo, de rescate? Bueno, de hecho, le pasa un desastre. Los supermercados tenían todo lo que es trago, que acá le decimos copete. El alcohol, las bebidas alcohólicas eran todas argentinas, porque las fábricas chilenas habían quedado en mal estado. Entonces, todos los supermercados tenían, y ya no había, todos los productos estaba lleno de productos argentinos, los tallarines eran argentinos, el arroz venía empaquetado de Argentina. Bueno, fíjate cómo en algo tan simple como es el comercio podemos complementarnos, pero además ante una desgracia que le ocurre a un país, que salgan todos. Claro. Y que haya un comando, y el comandante de una operación de rescate puede ser uruguayo, paraguayo, y vamos a ayudar a los hermanos en Ecuador, y ¿cuál sería el problema? Es decir, yo creo que si vos tomás un siberiano que nunca conoció América y le comparás un pasaje a España, por error cae en Punta del Este, y escucha hablar, va a creer que está en España. Y le dice, no, esto se llama Uruguay, y llega al río de la Plata y dice, no, es el río más ancho del mundo, ahí hay otro país. Sí, se llama Argentina. ¿Y ahí qué idioma hablan? También hablan español, pero debe ser otra religión. No, son católicos también, no entiende nada. Llega a la cordillera de los Andes y dice, ¿y eso qué es? Y la montaña más alta de América. ¿Y qué hay del otro país? Un país que se llama Chile. Ahí sí seguro que cambian de lengua y religión. No, tampoco es lo mismo. El siberiano nos va a mirar y va a decir, ustedes son oligofrénicos, le pasa algo en la cabeza. Rusia no tiene en semejante distancia 3 países. Y Rusia tiene 11 usos horarios y es un solo país. Todo el mundo habla ruso y una sola Rusia. ¿Cómo que acá hay 3 países? Y que además hablan español. Él va a decir, como hay 3 Españas acá en América, no va a entender nada. Y si después lo llevas por todo el continente, hasta México, por el hombre se asustan, ¿no es cierto? Va a decir, bueno, son un pueblo enfermo. Y yo creo que tenemos que entender que... Estamos un poco enfermos. Y sí, tenemos que entender en realidad que digamos, la secesión fue una hecatombe geopolítica. Posiblemente nos habríamos separado de España, yo creo que sí, que antes o después se hubiese dado, pero se tendría que haber dado en forma organizada, en forma... Es decir, como es el caso del Commonwealth británico, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, pero todos están unidos a la hora de los problemas y a la hora de hacer negocios, ¿eh? Claro. Que se beneficia mutuamente del desarrollo común. Podríamos concluir ya para... Por fin terminar. Concluir en acuerdo, me imagino, de que esta enfermedad hispana que sufrimos y que nos hace estar separados, podríamos enmarcarlas en una gran enfermedad que sufre Occidente que se llama ilustración y que nos sigue pegando hasta el día de hoy ya
convertida hoy en día, recodificada en la forma de posmodernidad, después de haber sido la razón, después la modernidad y ahora la posmodernidad. Podríamos decir, el gramscismo que viene... ¿Estaríamos de acuerdo que venimos con la enfermedad de la Ilustración que tenemos? Sí, por supuesto. Estos males nacen, mira, el Tratado de Westfalia y luego la Revolución Francesa. Y luego con Gramsci, que deja un legado terrible. Así que evidentemente tenemos que dar vuelta para atrás porque se nota que cuando dicen, no, pero el mundo cambió, el mundo avanzó, bueno, evidentemente los avances no han sido muy beneficiosos porque vivimos en una sociedad más caótica. Yo te digo, Juan, para cerrar un poco esta agradable charla con ustedes, nosotros como simples ciudadanos, ni vos sos presidente de Chile ni yo de Argentina, que si no ya estaríamos hablando a ver cómo nos organizamos. En este canal tenemos un ejercicio que se llama Dictator Challenge, que está en inglés, porque suena mejor, y es el desafío dictador. ¿Qué haría usted, en breve, rápidamente, para terminar, este sería final, si usted fuera ahora dictador de Argentina, dictador plenipotenciario de Argentina, usted tiene todo el poder en Argentina, ¿cuáles serían las primeras 4 medidas que usted realizaría? Bueno, primero definir cuál es la fortaleza estratégica de la Argentina para poder competir en el mundo, ¿no es cierto? Con el tema de la agroindustrialización de nuestro país, que implicaría también desarrollo de energía y recuperación de recursos naturales. Y después, en materia geopolítica, plantearle a todos los países de Sudamérica políticas comunes complementarias para ir complementando nuestras economías y que ese complemento nos lleve a desarrollos comunes y a partir de plantearnos, por ejemplo, una agencia común de investigación espacial, una agencia común de investigación de temas agrícolas, distintas agencias que nos complementen y una fuerza común de rescate y a futuro un comando conjunto de defensa para poder defendernos todos juntos ante cualquier circunstancia y plantearnos objetivos geopolíticos comunes. Eso es lo que yo le diría a todos mis amigos. Los montoneros van a estar muy en desacuerdo, van a decir que retorno a la Operación Cóndor. Bueno, no, porque yo no planteo eso, planteo una defensa, pero te sabe lo sensible que es esa gente. Nacional. Pero te decía lo siguiente, ya que somos ciudadanos de a pie, lo que le propongo a todos tus televidentes, a todos tus oyentes, que entren en semanadelahispanidad.com, es fácil, semanadelahispanidad.com, y que busquen el contacto y decidan adherir o que busquen qué material les gustaría mandar, y si son de una institución que manden el logotipo y el trabajo que quieran publicar, y se van a sumar. Y después, bueno, yo me suscribo a tu canal, estoy descubriendo todo un mundo que desconocía a partir de tu capitalismo revolucionario, y los invito a todos tus seguidores también que, bueno, sigan Historia con Patricio Lons en YouTube también. Yo te sigo, es muy buen canal, sigan a Historia con Patricio Lons, y me voy despidiendo. Entonces, les recuerdo, bueno, voy a editar esto y lo voy a subir en un rato más. Tengo el jueves, grabo otro capítulo calle de Dictator Challenge, preguntándole a los chilenos de pie que me está quedando sin luz, se está oscureciendo acá en Santiago. Y que todos los de lunes a viernes en el canal secundario Cap Rev Live tenemos nuestro matinal Izquierdo sin la Izquierda, el único matinal no te estoy facho. Me desconecté. No, pero estoy grabando mi micrófono aparte, así que no importa. El único matinal facho, el único matinal derechista del mundo hispano, que se llama Izquierdo sin la Izquierda, todos los días de la mañana, 2 horas de noticias, actualidad, Chile, Latinoamérica, Hispanoamérica, el mundo anglosajón, China, hablamos de todo y hablamos también de temas filosóficos, lo que ustedes quieran. De hecho, es programa abierto, ustedes mandan un WhatsApp y pueden poner temas, hacer preguntas, pueden incluso discutir entre ustedes mandando los WhatsApp, porque tenemos una línea de WhatsApp muy vibrante en ese programa. Así que todos los días de 9:30 a 11:30 de la mañana, hora chilena, por Cap Rev Live, canal secundario de Capitalismo Revolucionario, Izquierdo sin la Izquierda. Ese último paso, ese último anuncio. Y nos vemos. Chao, don Patricio. Te mando un abrazo. Y para comprar tu remera, ¿cómo hago? Yo le voy a mandar una. Pero no sé cómo hacer para el correo para mandarlo internacional. No te preocupes, pero la gente que nos escucha y de los de mi canal también, ¿cómo pueden hacer para comprarte la remera? Bueno, ellos se comunican a través del mismo WhatsApp que está en mi matinal, el mismo WhatsApp que está publicado en algunos videos de mi canal. Se comunican, lo puedo poner en la pantalla ahora que edite esta entrevista. Lo voy a poner ahí. Y me piden
la polera, esta polera vale 9.000 pesos chilenos, no sé cuánto es en pesos argentinos, y no podría dar un precio en pesos argentinos porque tendría que cambiarlo mañana y pasado, pero son aproximadamente unos $15, y el envío lo paga la persona que la recibe, digamos, el envío es por pagar. La remera sola vale. Y si logro encontrar alguna empresa que haga envíos a Argentina, yo envío feliz, pero no conozco ninguna. Así que ahí me dicen, no, mira, tal, y lo hacemos. Juan, te mando un fuerte abrazo para vos y para todo el hermano pueblo de Chile. Bueno, un abrazo y nos vemos ahora ya.